Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido durante la última semana de febrero, que de hecho terminó en marzo. El domingo 1 de marzo terminó esta semana que yo comento con usted hoy lunes 2. Usted verá esto el martes 3. El tema, creo yo, más importante y con el que habíamos empezado la semana pasada es hoy nuevamente el tema global. Como usted sabe, el sábado por la mañana, el tiempo de Irán, viernes de madrugada aquí en México, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Con esto, el tercer país que tiene una fuerza de ocupación interna es atacado por Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, de Cuba y de Irán. Los ataques no son iguales. En el caso de Venezuela pepenaron a Maduro y pues están tratando de pastorear una transición hacia un régimen más abierto a través de, evidentemente, los que tienen la fuerza interna, que son pues los seguidores de Chávez, que un tiempo estuvieron controlados por Maduro, ahora son semi-independientes. eh, Creo que esto es una chamba de Marco Rubio y ahí la van llevando. En el caso de Cuba no ha habido un ataque armado, pero pues sin el petróleo venezolano y el mexicano, que tampoco parece que ya estén enviando, la situación es muy difícil para Cuba y muy probablemente después de este fin de semana sea todavía peor y tengan que negociar alguna salida. Nadie sabe cómo. Eh, Cuba lleva 67 años bajo el control de estos miserables, de manera pues que no es tan fácil como en el caso de Venezuela, donde usted puede encontrar o pudo encontrar el señor Rubio a la señora Delcy Rodríguez, que pues es de los malos, pero es manejable, digamos. En el caso cubano esto es más complicado. Hay dos posturas entre los cubanos de Miami. Unos quieren acabar por completo con el régimen castrista, otros creen que se puede negociar algo. Tampoco sabemos bien qué va a pasar y también está en manos del señor Rubio. Eh, el tercer caso, el de Irán, pues es muchísimo más complicado. Ha empezado el asunto, ya se ejecutaron al señor Jamenei y a muchos otros de los dirigentes, pero pues no es un asunto sencillo. En los tres casos, usted tiene unas fuerzas armadas construidas desde el poder para saquear a la población, no solo controlando en términos de violencia, el poder coercitivo, sino también con el control económico. eh, ¿Quién maneja la economía en Venezuela? Pues los militares. ¿Quién maneja todo en Cuba y todo en Irán? Los militares. En el caso de Irán, ya lo habíamos comentado, hay dos grupos de militares, hay dos gobiernos, de hecho. Uno es el gobierno civil con las Fuerzas Armadas iraníes y el otro es el gobierno de los ayatolas, que tiene sus propias Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, y esa es la del problema, y esos son los que controlan la economía de Irán. Entonces, no es nada sencillo desplazarlos, así como en el caso de Cuba no está fácil encontrar con quién y cómo, en el de Irán está peor. Irán lleva también 47 años en manos de estos miserables. El caso de Venezuela, donde pues nada más eran 27, ha estado más fácil. No solamente se pudo encontrar esta conexión con Delcy y a través de ello y de su hermano, que es más importante que ella, Jorge, y a través de ello tratar de controlar a Diosdado y a Padrino y eventualmente lograr que llegue María Corina y se puedan hacer elecciones, así lo ha planteado ya Estados Unidos. En el caso de Cuba y de Irán, esto pues, es bastante más confuso, nadie sabe bien qué va a pasar. El ataque, le decía yo, fue hecho entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos se concentró en destruir capacidades militares e Israel en destruir a los líderes de Irán, así parece. Eh,
Israel tiene un gran conocimiento de inteligencia de todos estos personajes. Acuérdese que ya había actuado contra varios de ellos y no sé cómo, pero saben dónde están y van y les mandan las bombas. Es una cosa muy especial. Eh, Evidentemente no destruyeron por completo ni las capacidades militares de Irán ni a todos los dirigentes, porque Irán reaccionó. Y reaccionó como se esperaba, con ataques a pues, prácticamente todos los países árabes que andan por ahí, lo cual confirma que si bien no era inminente un ataque de Irán a Estados Unidos, ni tampoco era claro que estuvieran cerca de hacer una bomba nuclear, lo que sí es perfectamente claro es que Irán era una amenaza en la región. No sé si usted tenía duda, pero si la tenía, la respuesta de Irán debe haberle quitado la duda. Si no se la quitó, pues ya no hay nada que hacer. No hay más evidencia que esa. Está bien que estos tres países hayan sido atacados y su ocupación interna esté llegando a su fin, pues no es una cosa que se pueda resolver así de sencillo. A mí me parece muy bien que desaparezca el castrismo, el chavismo y los ayatolás en Irán. Eso a mí me parece muy bien. ¿Tiene derecho Estados Unidos a hacerlo? Pues derecho, no. Pero acuérdese que el derecho internacional es una ficción. Eh, Tenemos ya algunos siglos de estar pensando en cuáles son las guerras justas y cuáles no, qué es lo que se puede aceptar como el ataque de un país a otro, cuándo sí, cuándo no, pero son elucubraciones, ¿eh? No crea usted que existe una ley formal y además hay alguien que puede castigar al que se portó mal. A nivel internacional eso en realidad no existe. Eh, durante muchos años ya se ha estado aguantando que Irán abuse de todos los demás, prácticamente desde el inicio. Ha tenido un gran respaldo de la izquierda internacional, empezando por aquel famoso pelón, el señor Foucault, uno de los grandes problemas que hemos tenido en tiempos recientes, un personaje que interpreta todas las relaciones humanas en términos de poder y dominación, y de dónde han surgido todas estas ideas de que si sufrimos es porque los demás abusan de nosotros y por lo tanto tenemos derecho a reivindicarnos, ya sea por el color de piel, por el género, por la orientación sexual, porque nos colonizaron. Todo ese cuento woke viene del señor Foucault y el señor Foucault fue uno de los principales defensores del señor Khomeini allá en 1979. Estamos hablando del inicio de esta cosa trágica que ha sido la República Islámica del Irán. Entonces a mí me parece muy bien que estos personajes desaparezcan. No me gusta mucho que el Estados Unidos esté usando la fuerza de esa manera, porque si lo hace contra estos, lo puede usar contra cualquiera, ¿no? Y por cierto, no lo usa contra alguien que debería usarlo, que es Putin. Entonces, así como que diga uno comportamiento ético, pues no. Pero acuérdese, en términos internacionales, esto de la ética es un asunto todavía más complicado que en la política interna de los países. Así que, pues, no podemos emitir juicios con tanta facilidad. Dejémosle en esto. Creo que sería muy bueno que desaparezcan este tipo de regímenes. Siempre está la duda de si están desapareciendo porque el señor Trump está intentando construir uno similar en su propio país. Eso será una duda que tendremos durante casi todo el año hasta que veamos elecciones en noviembre en Estados Unidos. Si las hay, si son razonablemente normales, pues creo que podremos evaluar de una manera positiva al señor Trump. Si por el contrario sigue construyendo estas fuerzas armadas internas como es ICE para intentar impedir la elección o todo lo que está tramando en términos legales, pues entonces nuestra apreciación será distinta. Yo la verdad sí estoy preocupado por eso, pero vamos a dejarlo pendiente porque no está claro. ¿Qué objetivo tiene Trump en esto?
No, no está buscando que la gente de Venezuela, Cuba e Irán viva mejor, ¿eh? No, no, no crea usted en eso. No es el objetivo del señor Trump. Si sale por ahí, bueno, pues qué bueno, pero no es lo suyo. Él había dicho con toda claridad, lo repitieron sus documentos de estrategia de seguridad, quiere el control completo del hemisferio occidental y en eso Venezuela y Cuba estorban. Y estorban no solo por ser regímenes autoritarios de ocupación interna, como ya comentaba, sino también porque estaban siendo el espacio en donde Irán, Rusia y China estaban creciendo. Y eso era muy preocupante. No, no se le ha dado tanto espacio en medios, pero al mismo tiempo que está enfrentando directamente a Venezuela y atosigando a Cuba, Trump ya logró que Panamá corra a los chinos del canal y recuperar él el control, no la propiedad, pero sí el control del canal de Panamá. Eso era algo que también le importaba. Acuérdense, por eso también anda presionando a Groenlandia. El hemisferio occidental, dice Trump, debe ser estadounidense. ¿Por qué entonces atacó a Irán? Ese no está en el hemisferio occidental, ¿no? Eh, Hace unos meses habían hecho un ataque rapidísimo, 12 días creo que duró esta famosa guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel, en donde el objetivo era destruir la capacidad nuclear de Irán. Y nos dijeron que lo habían logrado. Ahora de pronto dicen que pues no, que había que volver a atacar. Luego dicen que no, que sí, sí estaba destruido, pero de cualquier manera Irán es una amenaza. No, no, la verdad es que creo que no han sido muy claros en qué es lo que están haciendo. Eh, Van a tener que explicarlo de alguna manera al interior de Estados Unidos porque hay oposición fuerte a esta guerra, sobre todo con base en esta idea de que la guerra no puede declararla el presidente de forma unilateral, tiene que ir por el Congreso, cosa que, aunque está en la ley, a lo mejor no es constitucional, ¿eh? O sea, tampoco cree usted que esto es así, ya un hecho. Va a haber un pleito ahí, y pues, está bien, para eso son las democracias, que se discuta. ¿Por qué entonces ataca a Irán? Creo que ataca a Irán por la misma razón que atacó a Venezuela, por la amenaza china. China, como usted sabe, aprovechó de forma espectacular la entrada que le dio Occidente al sistema comercial internacional cuando se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en octubre de 2001. Le fue muy bien, creció muchísimo, pero cuando viene la gran recesión en 2009, China no responde como lo hicieron otros países, México por ejemplo, en donde aguanta uno el golpe y empieza uno a reestructurar internamente para aguantar. Nosotros aplicamos una política contracíclica, recuperamos buena parte de la economía y ahí la fuimos llevando. China no, China lo que hizo fue duplicar el proceso que traía antes. China, como antes lo hicieron Corea y Japón, creció no con base en exportaciones, sino con base en inversión. El objetivo de ese modelo de crecimiento que yo he llamado el modo asiático de producción, para burlarme de Marx, obviamente, consiste en invertir todo lo que se pueda, porque si usted invierte mucho, produce mucho. Y no solo produce en este momento, sino que produce en el futuro. Es la mejor forma de crecer, ¿eh? El único detalle es que si usted quiere invertir mucho, necesita ahorrar mucho. Y para ahorrar mucho necesita que la población deje de comer. Y la población ya ve cómo es, quiere comer todos los días. Entonces no es fácil aplicar ese modelo. Nosotros aquí en América Latina ni cerquita de hacer eso. A nosotros nos encanta consumir y ahorramos bien poquito. Varía en los países latinoamericanos, nosotros somos de los peores, por cierto. Los europeos ahorran bastante más que nosotros. Estados Unidos ahorra poco también proporcionalmente. Japón, Corea y China lograron que su población aguantara el dejar de comer. Japón, porque esto se aplicó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, todavía el emperador era la gran figura y el emperador les dijo a los japoneses, son una vergüenza, tienen que pagar el no haber peleado bien la Segunda Guerra y por lo tanto van a dejar de comer. Y lo hicieron y Japón invirtió, 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 empezó a crecer, a crecer, a crecer. En los años 70
había la posibilidad de equilibrar las cosas, pero en los años 70, usted recuerda, se desequilibra el sistema financiero global, empieza un proceso de tránsito de los tipos de cambio fijo a los tipos de cambio flexibles. Los países industrializados tienen que hacer programas antiinflacionarios durísimos que entre otras cosas nos pasaron a torcer a nosotros, de ahí viene la década perdida de América Latina, y en ese periodo Japón decide volver a invertir, y ese es el error. Esa inversión durante los años 80 en Japón ya no es productiva, ya es una inversión sobre todo inmobiliaria, y eso no funciona. Si usted quiere invertir en desarrollo inmobiliario para usted y su patrimonio y su familia, es probable que funcione, pero un país no lo puede hacer. No hay cómo hacer que eso se vuelva productivo. La crisis en Japón estalla en 1989, truena la burbuja inmobiliaria y de 1989 a la fecha, Japón prácticamente no volvió a crecer. No ha sido un problema grave para ellos porque su población ha venido cayendo. Entonces el ingreso por habitante en Japón crece, aunque el ingreso total no lo haga. Menos burros, más olotes. Corea, en cambio, logró aprovechar la crisis del sureste asiático, 1998, para moderar su inversión y mantiene un crecimiento bastante razonable, 3-4% anual, muy bueno, sobre todo porque Corea ya ha llegado a niveles de ingreso elevados. Aún así, usted ya sabe, al interior hay problemas, no hay país perfecto. De ahí vienen las películas que hemos visto y las series que tan famosas se han hecho, una tensión muy interesante ahí en Corea. Bueno, en el caso de China, en 2009 debían haber hecho este balanceo, como le llaman los economistas, bajar la inversión, permitirle a los chinos consumir y tener un mercado interno sólido. No lo hicieron. Empezaron a invertir más y más y más y más. El mismo error de Japón. Octubre de 2001 truena la burbuja inmobiliaria en China. Es la quiebra de Evergrande, la empresa inmobiliaria más grande del mundo. De allá para acá, China no ha podido volver a crecer bien. Usted ve las cifras y dice, ¿cómo no? Mira, güey, está creciendo 5 o 6%. Son cifras inventadas, ¿eh? En China, el crecimiento lo define el Partido Comunista Chino al inicio del año y se cumple. No importa cómo, porque ya dijo el señor que así tiene que ser. Pues órale. La verdad es que no son esas las cifras, el crecimiento es bastante más bajo. Y para sostenerlo, ahora sí necesitan exportar, porque no tienen dónde producir lo suficiente para mantener el crecimiento de la economía. Y entonces empezaron a exportar a como diera lugar. Parte de esas exportaciones vienen de una forma de crecimiento chino que tiene sus ventajas. El desarrollo de redes de proveedores muy amplios, que pueden hacer un montón de cosas, que están todos juntitos y eso le da una ventaja competitiva. Eso es cierto, ¿eh? Pero además hay un esfuerzo del gobierno chino por exportar a como dé lugar, porque de otra manera la gente no va a tener empleo. Y si no hay empleo, la gente se va a empezar a enojar. Y si se enoja, el Partido Comunista Chino se viene abajo. Entonces eso no va a pasar y por eso están preocupadísimos con que haya actividad económica. Bueno, este proceso al que me he referido de China, usted ya debe haber visto unos pelos aquí extraños que tengo. Eh, este proceso que sigue China le permite ir creciendo de una manera espectacular. El crecimiento de 2001 a 2009 se logra invadiendo el mercado exterior, haciendo uso de las ventajas que le da la OMC sin retribuir. No deja que otros entren a su mercado, los controla mucho, mantiene controlado su tipo de cambio, que es una cosa muy extraña en el mundo actual, pero ellos lo hacen, de manera pues que es una competencia desleal. A partir de 2021 es todavía más desleal la competencia. Eso es la gran amenaza que tenía Estados Unidos enfrente. Em, Esto ya lo había tratado de enfrentar Estados Unidos desde antes. Recuerde usted el primer gobierno de Trump,
Y luego Biden es durísimo contra China, pero nada comparado a lo que hace Trump ahora. Yo creo que la forma como Trump ha intentado enfrentar a China no es la más inteligente. No le convenía moverse a poner aranceles a todo mundo, le convenía tratar de recuperar aliados y aislar a China. Pero eso es demasiado sutil para alguien como Trump. Él es una persona de actuar inmediato, duro, violento, y ya luego piensa. Entonces siguió el otro camino y esto ha ido debilitando el sistema financiero mundial, complicando las cosas, generando mucha incertidumbre y nos ha llevado al punto donde estamos hoy, en donde esto ya tiene que ser con armas. Atacar Irán implica destruir al aliado más importante que tenía China en el centro del continente asiático. Para por ahí pasaba la famosa estrategia esta de Road and Belt, la nueva ruta de la seda. Eh, Irán le vendía un montón de petróleo. Las cifras usted las ve y dice 1 millón de barriles. Sí, los demás los vendía por abajo del agua. Son de estos que no podía vender porque las eh, sanciones a Irán, lo mismo que hace Rusia, le venden por abajo a China. China consume 11 millones de barriles diarios de petróleo, no los tiene, entonces necesita esto. De manera que para China este fue un golpe duro, ¿eh? eh, no han reaccionado, están viendo cómo se acomodan las cosas. Yo pensaba que también era un golpe duro para Rusia, porque Irán era la fuente principal de los drones rusos, pero ya me convencieron que Rusia se independizó un poco de Irán durante el año pasado, le compró tecnología, empezaron a hacer ellos mismos los drones, pero recuerde usted, los rusos no son particularmente hábiles, ¿eh? Rusia sobrevive por una industria extractiva, no manufacturera. Ellos, la verdad, están muy mal en eso. Entonces, creo que de cualquier manera le va a costar a Rusia, pero no tanto como yo pensaba, y aprovecho para corregir esta mala interpretación mía de ocasiones anteriores. De cualquier manera, Rusia, ahí sí no cambio de opinión, está en una posición muy débil. Quien se está fortaleciendo mucho en esto es Turquía. Recuerde usted, Turquía tiene frontera con Irán. En esa frontera de Turquía, Irán y Siria es la región de los kurdos. Todos quieren acabar con los kurdos, porque los kurdos quieren tener un país propio y los demás no quieren. Entonces, Turquía está aprovechando que Irán ataque a los kurdos, ha estado fomentando que Siria ataque a los kurdos. Turquía es el que tiene la mayor fuerza militar en Siria, es la que sostiene al nuevo gobierno sirio. Esto era propiedad, entre comillas, de Rusia antes, ya no, ahora es de Turquía. Entonces el Erdogan aquí, mire, anda cosechando mientras los otros se agarran a patadas y pues no le va mal. Eh, ¿Qué va a pasar? No tenemos idea. La respuesta de Irán atacando a todos los países árabes, ya le decía yo, es una señal de que efectivamente había que atacar a Irán tarde o temprano. Pero también es el riesgo de una guerra regional que ya está, que puede ser mucho más que regional. Ahora habrá quien empiece a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Eh, la primera no fue mundial, ¿se acuerda? La Primera Guerra Mundial. Esa realmente nada más se peleó en Europa. La verdadera Primera Guerra Mundial fue la Guerra de los 7 Años, 1756-1763. Esa se peleó en todos los continentes, aunque era entre Inglaterra y Francia. La Primera Guerra Mundial se peleó esencialmente en Europa. La segunda sí es en todos lados. Así que esta, pues de momento es una guerra regional entre Irán y todos sus vecinos, que antes era de Israel contra sus vecinos, ahora los vecinos de Israel ya están con Israel y van contra Irán. Turquía mirando desde afuera, Rusia que sigue presionando a Ucrania, todo está más o menos en el mismo lugar, ¿eh? Y si se mueve usted tantito más hacia el este, se encuentra Afganistán y Pakistán que están en guerra desde el jueves. Entonces, todo esto está ya hecho un masacote espantoso. Si se va uno a África, traemos conflictos crecientes en lo que se llama el Cuerno de África.
en Eritrea, Etiopía, Djibouti, y abajito del Sahara, todo lo que se llama el Sahel, que era un espacio que controlaba Francia. Hace 10 años Rusia le quitó el control y hace 3 años empezó Rusia a perder todo por andarse peleando con Ucrania mal. Y ahora quien está controlando esa región es una versión de Al Qaeda, que no sé qué tanta relación pueda tener con Irán, pero a lo mejor nos enteramos los siguientes días, porque sí está bien violento Mali, Burkina Faso, Níger, toda esa zona. Entonces, ahí va. Si uno voltea a ver los mercados financieros, dice, no, pues no, pues no hay guerra mundial, mira, güey, el petróleo que subió a $80 por barril. Muchísima gente esperaba en el fin de semana que fuera 100, 120, se quedó en 80. O sea que no están tan espantados como parecía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy mismo hubo un ataque iraní en Qatar que sacó de producción a la principal planta de licuefacción de gas natural del mundo. 25% de la producción de gas natural licuado se hace ahí y la cerraron, entonces Europa va a empezar a sufrir y entonces va a tener que comprarle a Rusia, pero no le puede comprar a Rusia, entonces a ver a quién le compra. Me. Entonces ya estamos en una situación que puede estar creciendo, no se me espante de más, pero tampoco deje de prestarle atención a esto. Ahora me regreso a los tres dichosos países de ocupación militar interna, porque ese es el modelo de la 4T, ¿no? Eh, para eso el señor López le dio negocios muy atractivos a los militares para que se convirtieran en sus aliados y además quedaran involucrados en la economía, de forma que su futuro fuera indisoluble del futuro de López. Para eso también concentró todo el poder en sus manos. Al hacerlo, debilitó seriamente a las instituciones y por lo tanto la presidencia de la República en México no tiene todo el poder que la gente imagina. Ese poder se concentró en una persona, no en un puesto. La persona que hoy ocupa el puesto no tiene todo ese poder y entonces no está pudiendo hacer muchas cosas. Yo insistiría en que mi interpretación es que la señora no tenía idea clara de lo que estaba ocurriendo el domingo de la semana pasada cuando se ejecutaron al Mencho. Se enteró bien después o lo comprendió bien después, no me queda claro cuál de las dos, pero el lunes en la mañana, cuando salió a su mañanera toda achicopalada, pues es porque ya estaba entendiendo de qué tamaño era el problema y de inmediato lo que hizo fue regresarse a su reforma electoral. A mí me parece una estupidez monumental. Entiendo la razón. Ellos ganaron en 2024 porque invirtieron, es un decir, 4 billones de pesos que usted va a pagar. Usaron nuestro dinero para ganarnos la elección a los de la oposición. Con 4 billones de pesos apenas alcanzaron 54% de los votos. Ya después viene el golpe de Estado, ¿no? Y se asignan 73% de los curules y pepenan a unos senadores y con eso tienen mayoría calificada, destruyen por completo el funcionamiento institucional de México y viene la elección del 27. Ya como se ven las encuestas, la van a perder. No porque tenga usted una oposición durísima, sino porque el apoyo a Morena se está achicando, eso dicen todas las encuestas. A lo mejor trae un tercio de los votos. Es un tercio, es muy bueno. Si usted tiene enfrente 5 o 6 partidos, usted con un tercio puede ganar todo. Pero no tienen 4 billones de pesos para la elección del 27, ya no tienen dinero. Entonces van a usar el método más sencillo de siempre. Ellos van a contar los votos. Usted va, vota y en vez de que usted cuente los votos en la casilla, como le hicimos durante 25 años, ellos se van a llevar los votos a los comités distritales, ahí los van a contar y van a decir, ganó tal, y háganle como quieran. No hay prep, no hay revisión, no hay nada. Oiga, yo quiero pleito, voy a la Suprema Corte de Justicia. Ahí tiene usted a los animalitos de la corte, man, ¿no? Como decían en Twitter, disfrazados de búfalos mojados, yendo ahí a Chiapas a hincarse frente a una comunidad originaria
para darle derechos que no tiene ningún otro mexicano. Eso es absolutamente contrario a los derechos humanos. Absolutamente. Son los inventos estos de los derechos sociales y eso que les encantan a los de izquierda, pero van en contra de cualquier idea liberal. Punto. Pero bueno, ya ve que se enojan siempre conmigo cuando digo esto. Termino rápido con el tema económico. ¿Se acuerda del crecimiento de la economía mexicana en 2025? Que fue 0.6% con datos originales, 0.8% con datos desestacionalizados. La mitad de ese crecimiento es falsa. La mitad de ese crecimiento proviene de datos de Pemex que están siendo alterados. Están siendo alterados con una contabilidad creativa que busca mostrarnos que la refinación es negocio. Eso es imposible en los hechos. Entonces lo que están haciendo es forzar a la parte que era productiva de Pemex, de exploración, a venderle el petróleo barato a refinación, para que entonces parezca que refinación hace dinero. ¿Qué tan barato? A la mitad de precio. Mientras hacen eso, los impuestos y derechos que paga Pemex son menores que antes. Fingen entonces estar produciendo mucho mejor. No creo tampoco las cifras de combustóleo que están presentando. Lo que traíamos en años anteriores era una relación combustóleo-gasolina que de pronto este año se resolvió. Van a decir, es que es dos bocas. No, güey, eso no depende de dos bocas o no dos bocas, depende del tipo de petróleo. Y si dos bocas está hecha para trabajar petróleo pesado, deberían estar generando combustóleo. Ah, de haber sido la coquizadora, pues pruébenme que funciona, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las cifras. Ya nos hicieron esto en 2022-23, fingiendo que la inversión en el Tren Maya y en Dos Bocas valía mucho más de lo que en realidad valía. Y con esas cifras se alteró la expectativa de la población, la complementaron repartiendo más lana, lo engañaron a usted, votó como no debía y va usted a pagar 4 billones de pesos por eso. Pero ya me enojé, ya me voy, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.